Súper. A ver, vamos a ver los statements condicionales. ¿Se acuerdan qué son los milis? Los milis es el tiempo marcado en milisegundos. O hagamos, a ver, antes de poner milis, ¿no es cierto? Vamos a declarar una variable. Y vamos a trabajar con esta otra, con estas variables que no hemos trabajado todavía. Que son los booleans, ¿no? Que pueden ser verdadero o falso. Entonces, ahorita, esta variable que acabo de crear, condición, es verdadera. Entonces vamos a trabajar con fondos distintos. Vamos a decir, si mi condición es verdadera, entonces mi background es de color negro. Como la condición es verdadera, llegamos a reproducir lo que ocurre dentro de esta estructura. Esta es la estructura del condicional. Si es que esto no se cumple, mire, pongamos acá, falso, ¿no? Si es que esto no se cumple, no se pinta nada. Entonces, nunca llega a pasar nada de lo que estamos incluyendo dentro de estas llaves. Vamos a poner acá otra condición. Background 255. Esto va a ocurrir en cada caso, ¿no es cierto? En este caso, se va a pintar blanco. Y si es que yo cambio mi condición a verdadera, uy, ajá, ¿qué pasó? ¿Vieron? Se pinta negro por un segundo y después se pinta blanco otra vez. ¿Cacharon? Vamos a hacer como más evidente. Pinta que de esto verde, ¿no? Por un segundo y después se vuelve a pintar blanco. Esto va a ocurrir, está fuera de todas las condiciones, ¿no? Entonces esto va a ocurrir siempre también. Vamos a hacer otro condicional que diga, si la condición es falsa, ahí sí queremos que se pinte de otro color. Entonces en este caso tenemos dos condicionales distintos. Uno que se va a ejecutar cuando la condición sea verdadera, que es 0, y otro que se va a ejecutar cuando la condición sea falsa, que es blanco. Entonces ponemos estos dos iguales implican buscar igualdad, ¿cierto? Cuando ponemos dos iguales, estamos diciendo es igual a. Si ponemos un solo igual, nosotros asignamos ese valor a una variable. Entonces, dentro del if no utilizamos esta lógica. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Súper. Vamos a hacer otra acción. Voy a imprimir el tiempo en milisegundos. ¿Cierto? Uy.
Creo que no puedo imprimir esto. Vamos a crear una variable a la que le asignemos el valor de los milisegundos. Voy a poner variable tiempo, es decir, tiempo es igual a los milisegundos. Voy a imprimir tiempo. Algo estoy haciendo mal. Profe, eso no sería dependiendo si es dentro de la función if, para que ese, digamos, que si se quede blanco un rato y ahí después ya que pase, si es que es falso, pero verdadero falso, algo así. Uh-huh. Sí, puede, claro, es un poco a lo que vamos a llegar finalmente. Lo que no estoy consiguiendo es imprimir el tiempo en segundos. Vamos a crear nuestro propio contador, ¿ya? Vamos a crear nuestro propio contador. Y contador, en cada iteración se va a sumar 1. Entonces imprimimos contador. ¿Qué está pasando? Algo raro está pasando. Nan. Es porque nunca le asigné un tiempo. Ok, perdón. Ya, contador es igual a 0. Y aquí imprimimos contador. Ya, súper. Ok, entonces lo que estamos haciendo es creando un contador, que en este caso le asignamos el valor a 0, el valor igual a 0. Cada vez que se ejecuta la función draw, se suma 1 a contador. Y con print estoy imprimiendo el valor de mi contador. Entonces miren cuánto tiempo se demora. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vamos a crear otra condición. Vamos a crear una condición que esté basada en el contador. Si es que el contador es menor que 100, vamos a dibujar una elipse en el centro. El centro sería 200, 200 y que sea de 25. Entonces, esto ocurre mientras el contador es mayor a 100. ¿Y por qué dije menor? Ahí solamente va a ocurrir el primer segundo y luego desaparece, ¿no? Vamos a generar otro elemento que ocurra solamente cuando el contador es mayor a 300. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer 2 elipses. O podemos hacer que nuestra elipse crezca. Eso. En lugar de asignarle el valor de 25, vamos a crear una variable que se llame s de tamaño, que inicialmente va a ser igual a 25. Esto va a ser s. Y por ahora, el elemento está aquí, ¿no es cierto? Acá tenemos un problema porque me está diciendo que no existe contador, sino que es contador. Entonces, de aquí vamos a decir S más más. Y a partir del 300, desaparece mi elipse.
Vamos a decir que aparezca a partir del 200. Aparece y a partir del 300 empieza a crecer. Y podemos decirle que pare también en algún punto, ¿no? O que cambie de color, o que... Vamos a crear otro condicional. Ahora utilizando otra variable, podemos utilizar la variable S. Si es que S ¿qué podemos decir? Si es que S es mayor al ancho, no es demasiado, al ancho sobre 2. ¿Cuál es el ancho? ¿No es cierto? Aquí podríamos identificar eso. Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a imprimir primero S aquí. Vamos a hacer print S. A partir del 300, ya no nos vamos a preocupar de observar cuál es el tamaño que tiene S. Y definir dónde queremos que pare. Ya, se nos fue. Puede ser en 200, ¿no? Entonces aquí podemos decir, si S es mayor a 200, entonces a S le vamos a restar números. Entonces miren cómo queda atrapado, ¿no es cierto? Por un lado, S se empieza a sumar porque contador es mayor a 300. Y por otro lado, cuando S es mayor a 200, se empieza a restar. Se queda atrapado el valor en 201. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Nos vamos cachando? Sí. Vamos a guardar y les voy a compartir este código. Uy, voy a compartir este código para que tengan acceso también. Súper. Vamos a hacer un salto ya. Vamos a pasar acá primero. Vamos a revisar esta función, que en este caso nos va a ayudar también muchísimo a poder convertir a nuestros productos en sistemas interactivos. Este es súper facilita. Son dos funciones, mouse X y mouse Y. Mouse X nos ayuda a entender cuál es la posición del cursor en X, evidentemente, ¿no es cierto? En el eje de las X. Entonces voy a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 101, 102, 200, 300, 400. Y en Y va a ser lo mismo, desde el 0 al 400, con mouse Y. Entonces podemos volver acá. Y solamente vamos a imprimir, ¿cierto? Mouse X. Y esto voy a comentar. Y vamos a ver qué pasa cuando imprimo mouse X. El valor es 0 hasta que el cursor no entre dentro de la escena. Cuando empezamos, de hecho voy a parar todo esto porque... Miren, ¿no es cierto? El mouse está en la posición 200, entonces es el valor que se empieza a presentar en la consola. Por aquí está en 100 más o menos. Acá está en 300. Entonces, las cosas que puedo empezar a hacer ahora también es interactuar en función de la posición del mouse en X y de la posición del mouse en Y. Vamos a hacer lo mismo en Y. Miren, 200 hacia arriba, 100 hacia abajo, 300. Más abajo,
400. Entonces, lo que puedo hacer ahora es empezar a cambiar, por ejemplo, el factor condición. Vamos a ir aquí. Vamos a decir, si mouse X es mayor a 200, que es la mitad, y en lugar de decir, esta vez vamos a utilizar igual como otro recurso, ¿no es cierto? En lugar de decir 200, voy a decir el ancho de mi página sobre 2. Condición es igual a true. Entonces, por ahí va blanco, 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 y cuando cruzo el umbral, se vuelve negro. Vamos a generar otro para el valor de Y. Entonces, si es que mouse Y es mayor al ancho sobre 2, condición es igual a falso. Entonces, ¿no es cierto? Ahora es falso, acuérdense. Por ahora la condición es falsa. Si es que yo cruzo, se vuelve verdadera. Y si es que yo bajo mi mouse, se vuelve falsa. Puedo hacer como este juego, ¿no? A menos de que llegue a algún lugar donde se cumplan acá, se cumplen las dos condiciones. En este cuadrante, las dos condiciones se cumplen, ¿no es cierto? Solamente termina afectada la última que aparece. No entiendo por qué ahí no sirve. ¿Por qué no sirve acá? Ajá. Vamos a hacer, esto se llama, a ver qué es lo que estoy imprimiendo, donde tengo un print que no está comentado. Ajá, aquí. Vamos a hacer esto se llama debugging, ¿no es cierto? Como ir inspeccionando dentro de cada uno de los elementos. Entonces, si es que se cumple esta condición, vamos a pedirle que nos diga mouse, a ver, X es mayor al ancho. Entonces, estoy aquí y cuando subo, mira, X es mayor al ancho, ¿no? Y si es que regreso, ya no se imprime nada. Y si es que subo, otra vez se sigue presentando X es mayor al ancho. Y si regreso, ya no se presenta nada. Ahora vamos a ver cuándo ocurre esta condición, en donde Y es mayor al ancho sobre 2, al alto sobre 2. Entonces, en este cuadrante, en este primer cuadrante, X es mayor al ancho sobre 2, no lo es. Y es mayor al alto sobre 2, tampoco. Si es que yo me voy hacia acá abajo, Y sí es mayor al alto sobre 2. Entonces, la condición es falsa, por lo tanto, el color es blanco. Si la condición es falsa, el color es blanco. Y acá, si la condición es verdadera, si condición, no la condición, si condición es verdadera, el color es negro. Entonces, si es que yo me voy a la derecha, aquí X es mayor al ancho sobre 2, entonces es negro.
¿cierto? Y si es que bajo acá, es blanco. Entonces, mira, en este segundo cuadrante, solamente se está cumpliendo la condición en la que X es mayor al ancho. En cambio, en este lugar de acá, en el tercer cuadrante, solamente se cumple la condición en la que Y es mayor al alto sobre 2. Pero en este lugar de aquí, se cumplen las dos al mismo tiempo. Mira, X y Y se cumplen a la vez. ¿Cuál es la que finalmente termina representándose? La última que escribimos. Es como que primero se pinta de negro y después se pinta de blanco encima. Vamos a mover esto temporalmente encima y ejecutar de nuevo. En este caso, ¿de qué color se va a pintar cuando yo arrastre el mouse al cuarto cuadrante? ¿Blanco o negro? Negro porque va encima, pues. Negro. Negro. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, sobre todo para trabajar de manera correcta cuando tenemos distintas condiciones que empiezan a afectar a la misma variable. Voy a regresar acá. Esto es lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Una prueba, un if. Si es que la condición se cumple, se ejecuta la declaración. Si es que la condición es falsa, se salta todo el camino, ¿cierto? No lee nada de lo que está dentro de las llaves. Sin embargo, esta estructura puede tener varias ramificaciones. If esto es verdadero, tenemos una declaración 1. Caso contrario, ¿cierto? Que es el else, se cumple la otra condición. Vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color del elipse. Vamos a empezar a hacer acá. If. ¿Qué vamos a hacer? Si es que mouse X es menor, ¿cómo definimos el primer tercio? ¿Cuánto sería el primer tercio? Del ancho. ¿Cuál sería el primer tercio del ancho? Matemáticas, a ver. Menor a 200, algo así. No, esta es la mitad, pues. El primer tercio, decimos. Menor a 100. Ese es el primer cuarto. Rayos. Podemos hacer así, ¿no es cierto? 400 dividido para 3. No necesitamos calcular. El programa puede calcularlo solito. Entonces, el relleno va a ser verde. Esto va a pintar nuestra esfera verde. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros trabajamos con este formato? Sin ubicar el else todavía. Es verde porque el primer mouse X es 0, ¿no? Vamos a ir aquí. ¿Qué pasa si es que cuando es mayor al primer tercio? Entonces aquí tenemos 0, 0, 0, 0, perdón, 50, 100, 150. ¿Cuál es el primer tercio aproximadamente? Será como 166,66666, ¿no? Cuando lo atravesamos, se pinta de color verde. Y no podemos despintarlo nunca más. Si es que queremos despintarlo y nosotros acá decimos, no, pues queremos que también cambie de color a blanco de nuevo. Vamos a incurrir nuevamente en este error, ¿cierto? Se va a pintar finalmente siempre el color que yo marque atrás. Y aunque supere el umbral,
nunca voy a conseguir que se vuelva a pintar verde. Entonces utilizamos este else para decir hay dos opciones. La una opción es de esta, ¿no es cierto? X es menor a 1/3 del ancho. Y aquí hay otra opción que dice X es mayor a 1/3 del ancho. Y vamos a dejar de imprimir estos elementos. Punto y coma, punto y coma. No se olvidarán de los puntos y comas. Entonces, usamos else para generar una alternativa que solamente ocurre cuando no se cumple la condición que hemos planteado. Entonces, ahorita X... Ay, perdón, esto es así. Esto no es así. Ahorita X es menor a 1/3 del ancho. Si cruzo, se vuelve negro. Si regreso, se vuelve verde. Entonces miren en la consola, ¿cierto? Aquí X es menor a 1/3 del ancho y aquí X es mayor. Y por eso se está pintando de otro color distinto. Entonces me da la opción de tener este juego, ¿no? Que está basado en un sistema interactivo específico. Pero vamos a ver que no necesitamos quedarnos solamente con dos opciones. Podemos tener más opciones. Y para eso vamos a utilizar este else if. Entonces hay una prueba que puede ser verdad. Es la prueba 1. Si es que esta prueba es verdad, se ejecuta la declaración 1 y se acaba todo el statement. Pero si es que esta prueba es falsa, puede evaluar otra prueba, número 2. Si es que esta prueba es verdad, si la prueba 2 es verdad, se ejecuta la declaración 2 y se acaba nuestro statement, ¿no? Nuestra sentencia, digamos. Si es que la prueba 2 es falsa, se puede ejecutar un else o nada, finalmente. Entonces vamos a trabajar en tercios. Vamos a decir else if, ¿cierto? Entonces lo primero que decimos, si mouse X es menor al ancho dividido para 3, que se pinte verde. Si es que esto no se cumple, vamos a decir, ¿qué tal si es que ahora evalúas? Si es que mouse X es menor al segundo tercio. ¿Cómo calculamos el segundo tercio? ¿Cómo calculamos el segundo tercio de 400? No sé, igual como está ahí, pero con 2/3, no sé. O sea, sería como 400 dividido para 3 por 2. ¿Cierto? Hagamos como la prueba. Aquí tengo una calculadora de ley. Mi ancho es de 400. Si es que yo divido esto para 3, obtengo mi primer tercio. Si es que yo multiplico esto por 2, obtengo el segundo tercio, que es 266. Si a esto le sumo 133,33333333333, voy a llegar al 400, ¿no?
Entonces, lo que tengo que hacer aquí es decir 2 por el ancho sobre 3. A ver, voy a regresar un poquito para no desarmar todo esto que ya teníamos construido. Else. A este else le voy a llevar más abajo. Entonces voy a crear esta segunda opción. Else if. En el caso de que mouse X sea menor a 2 veces mi ancho sobre 3, entonces aquí vamos a crear otra opción. ¿De qué color le pintamos? Azul. Dime en código, Majo. 00255. Gracias. Y aquí vamos a decir, vamos a cambiar un poco las lógicas. Aquí X es menor a 1/3. Acá vamos a decir X es menor a 2/3 del ancho. Y aquí vamos a decir X es mayor a 2/3, ¿no? Esa sería como el resultante. Entonces empieza siendo menor porque el valor inicial de mouse X es 0. Cuando cruzamos el primer umbral, se pinta de azul. Y cuando cruzamos el tercer umbral, se pinta de negro. Entonces es verde, azul, negro. ¿Preguntas, chicos? Vamos a ver qué pasa cuando empiezan a interactuar todas estas condiciones que hemos puesto juntas. ¿Qué es lo que- creo que solamente va a crecer el tamaño del círculo, ¿no? Entonces ahí podemos hacerle crecer en diferentes colores. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Está fácil de cachar. Más o menos. Sí. De uno. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar lógica matemática, ¿no? Acuérdense la lógica matemática cuando ustedes generaban como estas diferentes opciones, ¿cierto? Ahorita estamos generando una premisa, entonces tenemos como esta conclusión. Sin embargo, para que una premisa sea verdadera, no solamente puede efectuarse en función de una declaración, podemos incluir 2 declaraciones. Tiene que ser verdad esto y esto. Si es que utilizamos el y, implica que las 2 declaraciones tienen que ser verdad. Si es que utilizamos el o, implica que una de las 2
tiene que ser verdad. Si una de las dos es verdad, es suficiente. Volvamos al O código. sea, el else. No, no es del else. No es del else. El else lo que hace es decir, esta premisa es verdad. Si no es verdad, que se ejecute lo que está acá. ¿Cuál Pero es cuando el estamos O? hablando de la premisa, ¿cierto? Cuando estamos hablando de intentar identificar si es que algo es verdad o no es verdad, podemos tener un conjunto de opciones. Podemos decir, tiene que cumplirse que mouse X sea mayor a 1/3 y que también sea menor a 2/3. Entonces solamente va a ocurrir en un rango determinado. Vamos al código para trabajarlo y cachar. Vamos a comentar esto. Y vamos a comentar también esto. Y... Ah, no, este es el que iba a comentar, perdón. Ahí está mi elipse, ¿no? Vamos a hacerle un poquito más grande. Y vamos a hacer que el contador empiece una vez en qué momento se empieza a pintar, en 200, para que siempre aparezca. Entonces siempre aparece. Y ya no quiero que pase esto en el fondo. Vamos a hacer una nueva, vamos a hacer una nueva mejor. Vamos a hacer una nueva. Dejemos de ahí esta para que cachemos qué es lo que estaba ocurriendo. Y tenemos todo esto funcionando tal cual estaba pasando. Pasan 200, la cosa crece, puedo cambiar el color del fondo, puedo cambiar la esfera, ya. Voy a crear una nueva y vamos a pintar aquí también una elipse. Creo que las elipses son como... Ya no pongamos, ya verán otra vez, ¿no es cierto? Vamos a intentar como cambiar también estos malos hábitos. Entonces vamos a crear ese, que es nuestro size, que va a ser igual a 50. ¿Cierto? ¿Qué pasa si es que yo decido cambiar por alguna razón mi pantalla y decirle que sea 300 por 300? Ya no está en la mitad. Entonces estos son malos hábitos, ¿no es cierto? Si queremos que esté en la mitad, vamos a decir ancho sobre 2 y alto sobre 2. Entonces, aparentemente está en el mismo sitio, pero si yo le cambio a 300 por 300, se queda en la mitad. Si le paso 200 por 200, sigue en la mitad. O sea, nunca poner con números, sino con las formalidades como width para 2 o height. Ujú. Ujú. Eso es ideal. Inclusive podríamos definir, ya depende como también de en qué vayamos a utilizar el código, ¿no? Pero podríamos definir que el tamaño de la circunferencia esté dado por el ancho. Entonces creamos aquí S, y aquí vamos a decir S es igual a mi ancho sobre 10. Entonces es igual a 40. Y si es que yo le hago de 200 por 200, es igual a 20. Y si le hago de 800 por 800, y mantiene una cierta proporción, ¿no? No necesitamos hacerlo en todas las cosas. Vamos a pensar como también siempre en función de lo que querramos diseñar y la manera en la que va a ser utilizada. Luego, si quieren, vamos a ver cómo generar
un canvas que se ajuste al tamaño de cada dispositivo. Entonces, cuando tú lo ejecutas desde el teléfono, se ajusta al tamaño de tu dispositivo, ¿no? Y si lo ejecutas desde tu pantalla, se ajusta al tamaño de tu pantalla. Y para eso siempre es mejor empezar a trabajar en función del ancho y del alto. Entonces tenemos aquí nuestro width. Vamos a hacer un poquito más grande. Un poquito más grande, para 5. Vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar otra vez el color de mi elipse. Con el objetivo de que solamente cuando yo atraviese esta zona, pongamos unas líneas para cachar dónde está esa zona. Una línea que vaya desde... Uy, y ahora, ¿cómo calculamos de ese valor? ¿Cómo calculamos este valor? Quiero que cuando atraviese el cursor, el límite de mi circunferencia, se vuelva rojo. Entonces voy a poner una línea justo ahí. Hagamos como primero medio al ojo. ¿Les parece? La mitad es 200. Y el diámetro de mi circunferencia es el ancho, que es 400, dividido para 5. O sea, es igual a 400 para 5. Es igual a 80. Sí. Sí. Entonces, aquí debería decir 200 menos la mitad de 80, lo que es 160. Y que se vaya hasta... Ay, estoy diciendo al revés. 160,0 hasta 160,400. Veamos si hicimos bien las matemáticas. Ahí tengo esta línea. Y ahora vamos a poner una línea acá, al lado. Pero para eso voy a utilizar matemáticas. Entonces voy a decir el ancho sobre 2, que es 200, más width sobre 5, que es 80, y todo esto dividido para 2. Porque es 40, ¿no? ¿Me explico? Este valor sería 240. Si es que hacemos este cálculo matemático, width sobre 2 es 200, width sobre 5 es 80, y width sobre 5 dividido para, o sea, esos 80 dividido para 2 son 40. Entonces 200 más 40 me dan los 240, que es el correspondiente a la otra posición. Que podría simplificar aquí, decir para 10, ¿no? Sería más sencillo todo. Y esto hasta 400. Y se pinta la línea al otro lado. Entonces vamos a generar este sistema en el que cuando cruce mi umbral de X, la circunferencia se va a pintar de color rojo. Entonces voy a decir, si mouse X, y vamos a hacerlo primero solamente con números, es mayor a 60, fill
255,0,0. ¿Cierto? Se pintó. Y ahora voy a hacer un else acá. Caso contrario, si es que no es mayor, vamos a hacer que vuelva a ser blanco. Entonces, si cruzo rojo, si regreso es blanco. Si cruzo rojo, si regreso es blanco. Pero yo quiero generar esta condición en la que no solamente tiene que cumplirse que mouse X sea mayor a 160. Voy a decirle, tiene que ser mayor a 160 y mouse X tiene que ser también menor a 240. Entonces es mayor y ya no, ¿cierto? Aquí es mayor a 160, cumple, y aquí es mayor a 240, entonces ya no cumple, ¿no es cierto? Tenían que pasar las dos condiciones. Esta es la manera, este y, para incluir otra prueba, otra condición que debe cumplirse. Acuérdense que en el caso del y, significa que las dos tienen que cumplirse. La otra opción es generar el o. O pasa una o pasa la otra. Voy a invertir los valores. Vamos a decir que mouse X puede ser menor a 160 o que puede ser mayor a 240. Cuando ejecute esto, va a buscar cuándo mouse X es menor a 160, que es toda esta área, o cuando mouse X es mayor a 240, que es toda esta área de acá. Entonces va a funcionar al revés. Se va a pintar rojo cuando ocurra esta o cuando ocurra la de acá. Miren, rojo. Aquí no se cumple ninguna y acá solo se cumple. Vieron, solamente es mayor a 240 y aquí solamente es menor a 160. Entonces empieza a generar igual como esta ilusión del botón. Imaginémonos por un momento que no tenemos estas líneas. Esto es como un botón, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa finalmente en todas? O sea, detrás de todos los botones tenemos un código igualito al que estamos escribiendo ahora. Solo que, claro, nunca lo hemos pensado de esta manera. Nunca lo hemos pensado cuáles son las condiciones que tienen que estar escritas para que pueda representarse así. ¿Podemos incluir más condiciones? ¿O solo dos? Sí, yo creo que sí. Sí. Ujú. Miren qué es lo que pasó ahorita. Yo solamente invertí el I por el O. Y ahorita no se va a cumplir ninguna al mismo tiempo porque me olvidé de invertir los valores del mayor y menor que. Entonces vamos a decir, porque miren, aquí también está pasando, ¿no? Aquí arriba pasa y acá abajo también pasa. Entonces vamos a generar condiciones similares en función de mouse y. Es decir, también mouse en Y tiene que ser mayor, y en este caso son los mismos valores, a 160. Y también mouse en Y tiene que ser menor a 240. Entonces, ahora solamente ocurre, miren, cuando ponemos el mouse encima, ¿no? Entonces, solo si tenemos el mouse encima,
esto ocurre. Porque tienen que cumplirse las 4 condiciones a la vez. Caso contrario, si no se cumple ninguna, else 255. Voy a poner 200 nuevos medios, dura 5, condicionales. Y voy a ponerles este código. Ujú. Ahora, ¿qué pasa de nuevo? ¿No es cierto? A ver, aquí tengo mi sistema que funciona súper bien. ¿Qué pasa si tengo un canvas de 300 por 300? Ya no me funciona, ¿no? Porque al último dijimos, no, ya, bueno, pongamos los números porque es más fácil de leer y es más fácil de entender. Entonces ya perdimos como toda esta ilusión que teníamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este 160. ¿Cuál sería la fórmula para reemplazar 160? Sería ancho. Width, Ujú. A ver, ancho sobre 2 menos 40 cacho. 40, que es width sobre 5, todo eso sobre 2. ¿Cierto? Que finalmente es width sobre 10. Esto es 160. Podemos reemplazar acá también. Y el valor de 240, vamos a hacer así para que sea más fácil de leer. El reemplazo de 240 sería width sobre 2 más width sobre 10. Y esto es lo mismo que iría acá. Si quisiéramos números más, más específicos, tipo 3 así, podremos poner más 2, ¿no? ¿O no? No entiendo del todo tu pregunta, Cris. Pero sí puedes incluir. O sea, si es que quieres sumar algún valor así como 43, digamos. 42, sí, claro. Más 2 así, para que sea 42. Ujú, ujú. En lugar de poner, vamos a hacer como esa prueba, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar primero y ver si funciona. Sigue funcionando. Y vamos a reducir el tamaño a 300 y ver si es que sigue funcionando. Y sigue funcionando. Ahora vamos a regresar a 400 y decir, en este caso, en el primer caso, en lugar de decir width sobre 10, vamos a decir 40, menos 40. Sigue funcionando. Sin embargo, el problema es que si Le cambia, ya no funciona. modificamos el tamaño, ya no funciona. Exacto, exactamente. ¿Cómo les fue con sus botones? ¿Los tienen? ¿Los tienen programados? Sí, igual que aquí. ¿Y el resto, cholos? ¿Qué dice el resto de chicos? ¿Lo logramos o no lo logramos?
Manden emoji para... Carita feliz sí, sí, carita triste sí, no. Una. Dos. Están llorando porque sí le salió o porque no le salió. ¿Qué dices, Josu? Estoy en eso, Javi. Estoy poniendo el otro código, pero ya se me... Estoy ahí poniéndolo. Bacán. Por ahora no vamos a incluir más contenido. Más bien utilicemos estos recursos para probar varios botones, ¿no es cierto? Para ubicarlos en diferentes lugares. ¿Qué pasa si quiero tener 4 botones distintos? ¿Cómo puedo hacer? Probemos con 2 primero. Vamos a hacer algo así. Por un momento, todo esto comentado. Vamos a poner 2 elipses, nuevamente primer tercio y segundo tercio. Que sean del tamaño S y que estén. El primer tercio sería width sobre 3 en el centro del alto. Y vamos a poner otra elipse que vaya en el segundo tercio. Entonces multiplico el valor del tercio por 2. Hagamos 2 botones que se pinten rojo cuando llegue acá y rojo cuando llegue acá. Y lo que poco a poco también podemos ir entendiendo es si es que esto puede obedecer, por ejemplo, a la conformación de un for loop. Si es que puede tener miles de botones que tengan código reciclado, ¿cierto? Que no implique que yo haga una estructura diferente para cada botón, sino que a través de un for pueda volver más eficiente ese proceso. Trabajemos a ver sobre ese reto, a ver quién lo consigue. ¿Y qué hay que hacer? O sea, 2 botones que se enciendan de diferente color cuando pongo el mouse encima. Primer tercio y segundo tercio.